Hola, soy Ernesto Guzmán, coach en gobierno corporativo y tengo un mensaje para ti. En la vida tenemos muchos procesos de espera que en ocasiones nos causan emociones encontradas, en algunas ocasiones negativas, como de desesperación, de enojo, inclusive tomamos nosotros las armas y la ira nos domina. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un trámite a una oficina gubernamental, pues es lógico que nos desesperemos. Pero hay otros procesos de espera que nos llenan de esperanza. Por eso, esperar con esperanza es la clave para soportar estos procesos. Algunos de ellos ustedes los conocen. Por ejemplo, la madre que espera con ansiedad el nacimiento de su hijo, pues tiene que esperar 9 meses ordinariamente. Una persona que estudia una carrera, pues tiene que esperar 4 o 5 años para concluirla. Quien solicita un trabajo y después de la entrevista final le dicen: nosotros te llamamos, y seguramente con esperanza espera una llamada afirmativa a su solicitud. O aquella persona que está teniendo una convalecencia por alguna enfermedad que tuvo, obviamente ve con entusiasmo que cuando termine ese proceso va a recuperar la salud. Actualmente vivimos una pandemia que nos está obligando a vivir confinados, a adquirir nuevos hábitos y sobre todo a esperar a que la pandemia pase. Por lo tanto, tenemos que utilizar herramientas eficaces para saber esperar con esperanza el final de la misma. ¿Cuáles son esas herramientas eficaces? Pues bueno, en este video vamos a hablar de las mismas. Pero antes de darles a conocer estas 4 herramientas eficaces para saber esperar, les quiero presentar 2 narrativas de la literatura, en donde vamos a visualizar cómo la espera que tuvieron los personajes fue muy productiva. La primera es sacada de la Odisea de Homero, en donde Penélope tiene que esperar durante 20 años a su marido, Ulises, que se va a la guerra de Troya. Pero como muchos lo consideran ya muerto y obviamente consideran que no regresará, varios de sus pretendientes le proponen matrimonio a la supuesta viuda. Esta, para engañarlos, teje una prenda de ropa con la promesa de que cuando la concluya va a aceptar a alguno de ellos como esposo. ¿Qué hace? Teje en el día y lo que tejió en el día lo deshace en la noche. Y así espera durante 20 años hasta que por fin regresa su marido, triunfal, da muerte a los pretendientes y la historia tiene un final feliz. Pero tuvo que esperar 20 años, que los vivió con inteligencia y con sabiduría para saber esperar. El otro personaje es Florentino Ariza, de la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. ¿Qué hace Florentino? Se enamoró de Fermina Daza, pero esta lo rechazó. Y ella se casa con un médico. Sin embargo, Florentino Ariza nunca lo olvida y espera 51 años, 9 meses y 4 días, tal como lo dice la novela, desde que recibió el rechazo de su amada hasta que ella enviuda de su marido. Allí tenemos pues 2 muestras de cómo podemos esperar con esperanza. Ahora bien, estos son narrativas de la literatura, personajes ficticios. Pero, ¿cómo podemos nosotros aplicarlo en una vida real? Antes de ello, tenemos que considerar un aspecto importante. Esperar implica el consumo de tiempo de vida.
así sean 5 días, así sean de 2 horas, así sean 5 años, así sean 9 meses del embarazo de una mujer, es consumir tiempo. Y la vida no es más que eso, el consumo de un determinado tiempo que tenemos en este mundo. Es como un cronómetro que va en cuenta regresiva. Y entonces mucho depende de cómo utilicemos el tiempo para que lo veamos como productivo o improductivo. Y tenemos por eso dos opciones. Una, gastarlo en chismes, en ver programas insulsos, en actividades que no nos van a redituar ningún beneficio, en estar acostados, ¿sí? Y el otro, invertirlo con sabiduría para obtener un beneficio de ese tiempo de espera, de ese tiempo que tenemos que esperar para llegar a una conclusión del periodo que estamos viviendo. De hecho, cualquier situación dolorosa de duelo implica un proceso que va a implicar tiempo. Como dicen, el tiempo lo cura todo. Pero todo depende de cómo vamos a aprovechar el tiempo. Déjame ser muy claro. Aquí tienes dos opciones. O consumes el tiempo a lo güey, o lo inviertes sabiamente. De ti depende. Entremos en materia. ¿Cuáles son esas 4 herramientas eficaces para esperar con esperanza? Para saber esperar productivamente el final de un proceso en la vida. La primera es justamente la paciencia. La paciencia implica que nosotros tenemos que ver la vida con un sentido de no desesperarnos. Si nosotros decimos que los tiempos de Dios son perfectos, pues entonces aceptemos eso, no solamente de palabra, sino con hechos. Muy bien, no esperes a que mañana, a que pasado, a que de inmediato terminen tus procesos vitales de vida. Por eso hay que tener paciencia. Mira, te cuento una historia que a mí me pasó, un hecho lamentable. En junio del 2003 sufrí un secuestro express en la Ciudad de México. Y el tiempo que duró el mismo, mientras era golpeado, amenazado por mis captores, pues no tenía otra opción más que tener paciencia, porque al final de cuentas no controlaba la situación a mi alrededor. Y por lo tanto, hasta mis captores se sorprendían de la tranquilidad con la cual asumí ese hecho. No quiere decir que yo sea una persona que tenga un control absoluto sobre mis emociones, pero al final de cuentas tenemos que llegar a una conclusión. Lo que no puedes controlar en la vida, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te desesperas? Entonces, paciencia es la primera herramienta. La segunda herramienta es el enfoque. ¿El enfoque en qué? En el resultado final que tendrá tu proceso de espera. Vuelvo al ejemplo de la madre que espera un nacimiento que la va a llenar de alegría, el nacimiento de su hijo. Por lo tanto, acepta ese proceso de espera con ilusión. Y si tú estás estudiando una carrera que te va a implicar la inversión de algunos años, vívela con ese enfoque en el resultado final, ¿sí? A lo mejor tienes que diferir el estímulo de ir a fiestas porque tienes que estudiar, el estímulo de gastar el tiempo en otras actividades, pero al final tendrás un resultado positivo. Si tenemos un enfoque en el resultado que obtenemos de una situación de espera, entonces podemos esperar con esperanza. Un
Una tercera herramienta es el servicio. Mira, no veas tu trabajo cotidiano, tus actividades que tienes que realizar en un proceso de espera como una carga que te están dando. Por ejemplo, si estás tú confinado, pues todo lo que hagas en tu hogar, desde reparaciones, ayudar en los quehaceres familiares, eso velo como un servicio, no como una actividad más. Y eso te daría la energía para que tú sientas que estás haciendo un servicio a la comunidad familiar. Otro caso que te pongo, si ya te jubilaste, te voy a poner una situación límite y extrema, extrema, que quizás duela. A ver, entre el tiempo de tu jubilación, entre el inicio de tu jubilación y la conclusión de tu vida en este mundo, haz algo productivo. Haz algo productivo. Jubilación no implica que estés ahí de flojo. Jubilación no implica que dejes de trabajar por algo. E incluso se ha demostrado que los que aprecian ese tiempo después de su jubilación y lo invierten al servicio de los demás, viven más años, tienen más vitalidad. Así es que métete a servir en algún grupo social, en alguna organización no gubernamental, en tu misma parroquia. Haz algo, pero no quiere decir que jubilación es forzosamente ya no hacer nada. Eso te conducirá más rápido a la muerte. Así pues, servicio. Y finalmente, la cuarta herramienta eficaz para saber esperar es el aprendizaje. De hecho, en este confinamiento, muchas personas de la tercera edad que jamás habían entrado a una red social, ahora lo tuvieron que hacer para escuchar música, para pasar el tiempo viendo algunos programas que les llenaban de entretenimiento, de alegría, de aprendizaje. ¿Cuántas de las personas que trabajamos profesionalmente tuvimos que meternos a aprender el manejo de herramientas para tener reuniones virtuales? Entonces son aprendizajes que tenemos que tener en un tiempo de espera. Y aún más, si tú quieres estudiar un idioma, al tocar un instrumento musical, mientras esperas, por ejemplo, a conseguir trabajo, pues hazlo. La espera no tiene que ser improductiva y por lo tanto debe de tener un aprendizaje. Este es el esquema PESA, ¿sí? De paciencia, de enfoque, de servicio y de aprendizaje, que seguramente te va a ayudar mucho para superar cualquier proceso de espera, pero de manera productiva. Mira, al final de cuentas, mantener la esperanza en un proceso de espera significa que tienes que combinar tres cosas fundamentales. Tu visión de futuro. ¿Qué quieres lograr en el futuro? Tu fe en Dios, que es muy importante, pero también la acción que estás desarrollando en el presente. Tres cosas fundamentales que no podrás conseguirla si separas cualquiera de estas tres. Creo que lo resume muy bien todo esto, este proceso de esperanza con acción, con fe en Dios. Lo que dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dice? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Pero no solamente dice pidan. Pide ahí esperando que Dios te dé todo, bien acostadote en tu cama. No solamente pidas, también te dice, hey, busca, llama, muévete,
muévete. Ese es el mensaje que nos da este pasaje evangélico. Sí, pídele a Dios, pero muévete, muévete. Y así sabrás cómo se obtienen buenos beneficios en un proceso de espera. Un proceso de espera con esperanza. Bueno, espero que te hayan servido estas otras herramientas y como siempre te dejamos un pequeño taller para que lo realices, un ejercicio que espero que lo hagas para que este mensaje no caiga en tierra infértil, sino que al contrario te provoque una reflexión y un fruto concreto. ¿Qué tienes que hacer? Primero, que determines cuál es el proceso de espera fundamental que en la actualidad tienes. A ver, analízalo. Y después ve cuál de estas 4 herramientas son las que requieres fortalecer o la que requieres fortalecer para que ese proceso de espera sea productivo. Recuerda que estamos pasando por situaciones críticas, pero hay que tener mucho entusiasmo y mucho ánimo, porque regularmente cuando la noche es más oscura es porque está a punto de amanecer. Que así sea.